En línea, invitado especial. Janel, para mí es sumamente un honor tenerle aquí muchos temas que conversar con usted. Usted es una persona que maneja al dedillo, especialmente temas cruciales que hemos estado viviendo aquí en la República Dominicana y que de alguna manera u otra también afectan a lo que es el Caribe. Es algo como una ola que tenemos en los últimos tiempos, que son las estabilidades de un país. Me gustaría saber cuál es su parecer, especialmente aquí en la República Dominicana, cómo ha sido el desempeño que tenemos en la visión de lo que está sucediendo actualmente como país, como relaciones diplomáticas en Venezuela. Mira, la República Dominicana es la cuna de la geopolítica en el Caribe desde el 1492. Y a partir de ese momento siempre nosotros hemos tenido una conexión con la mayoría de los países de la plataforma continental. A pesar de que nuestra historia, nuestra triste y no muy bien recordada historia, no recoge la importancia del origen de la República Dominicana o de la sociedad criolla española a partir de la llegada de los españoles a esta isla. Pero la realidad es que Cuba se descubre desde el territorio de Santo Domingo. Puerto Rico también, la Florida también, la plataforma de Panamá también, México con el virreinato de Nueva España también, la plataforma de Colombia y Venezuela también, y hasta el Perú, que sale después de esa ruta del Tapón del Darién, se descubre gracias a estas personas que salen desde esa bahía llamada Asua de Compostela. Entonces, en el presente, la República Dominicana tiene la mayor carga de venezolanos en todo el Caribe insular, lo que significa en que nuestra historia, que está abrazada desde los propios habitantes aborígenes que salen del río Orinoco y que van poblando las islas en esa ruta de Trinidad y Tobago, Vicente, Nieves, Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba, finalmente termina haciendo una división aborigen llamando a los grandes taínos y los taínos centrales. Pero si seguimos en la historia, nos damos cuenta que el padre de la patria muere en Caracas. Y en un momento importante de la democracia dominicana, un presidente venezolano fijó una posición importante para respetar los derechos fundamentales de los dominicanos. Y ese llamado no solamente fue un llamado a la democracia, sino que se le abrió las puertas para que cientos de dominicanos, y por qué no miles, fueran a Venezuela a trabajar libremente. Durante la década del 70, finales del 60 y hasta el 80, la República Dominicana tuvo 3 destinos fundamentales para emigrar. Me refiero a Estados Unidos con la ciudad de Nueva York, a Barcelona con el país de España y a Caracas, Venezuela. Los que conocemos a Venezuela sabemos que en toda la periferia productiva de Venezuela, la mujer dominicana dejó impregnado lo que se llama el sazón de la comida dominicana. Las llamadas fondas fueron el negocio por excelencia de las dominicanas y dominicanos que fueron a emigrar a Venezuela. Y alrededor de esas minerías y de esas grandes industrias de Venezuela está el sazón, el único y exclusivo sazón de la mujer dominicana. Entonces sí nos importa mucho la desestabilización que hay en el Caribe, partiendo de que los estados, y es importante hacer aquí un señalamiento de cuáles son los países que son sin litoral y los países que son ribereños. Nosotros y Venezuela somos países ribereños y ambos somos signatarios de la Convención del Mar firmada en Montego Bay en el año 1982, si la memoria no me falla. Estados Unidos ha elaborado una orden secreta, una orden ejecutiva por el presidente Donald Trump y ha declarado de que las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico son un objetivo principal de la soberanía de Estados Unidos, porque en Estados Unidos están muriendo más personas que en todas las guerras vivas del mundo, producto del narcotráfico y el consumo de sustancias controladas. Hay que ver lo que es el fentanilo en Estados Unidos. Y entonces ellos a partir de allí
en una maniobra interesante, capturan a un supuesto narcotraficante, el hijo del Chapo Guzmán. Pero ¿qué dice el hijo del Chapo Guzmán durante esa entrevista importante? Que en Venezuela está orquestada un clan llamado el Cartel de los Soles, responsable de suministrarle cierta cantidad de sustancias controladas para operar el cártel de Sinaloa. Pero además hay otro sujeto que fue apresado, me refiero al Mayo Zambada, que precisamente ha dicho lo mismo. Lo que significa que ya Estados Unidos tiene 2 testigos en un juicio a cargo contra 3 personas vinculadas directamente, y me refiero a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a Padrino López. Por eso hay que dividir esta narrativa de una cosa es la política democrática y otra cosa es el señalamiento por narcotráfico del Cártel de los Soles, que no solamente trafica con droga, según la acusación norteamericana, porque nosotros no somos fiscales, también trafica con combustibles en la alta mar y también trafica con oro y otros metales importantes. Janel, en esa misma línea, para no salirnos de ahí, el año 1989, el caso de Estados Unidos con Noriega en Panamá. ¿Qué similitud le ves tú a estos 2 casos que tienen un parecido con lo que tú acabas de explicar ahora mismo? Hay 2 diferencias fundamentales. Lo primero es que en el caso de Noriega, la operación fue para proteger la vida de estadounidenses dentro del territorio de Panamá, y hay que decir que la costa del Atlántico en Estados Unidos representaba el 80% de la población. La inversión en Panamá era para conectar la costa este con la parte del Pacífico. Y esa parte del Pacífico entonces encontró en Estados Unidos una mano solidaria de inversión en el Canal de Panamá. En la actualidad, la movilización de las embarcaciones de Estados Unidos en el Caribe representa la mayor flotilla en 100 años que ha elaborado Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha enviado a un submarino de propulsión nuclear, no de armas nucleares, de propulsión nuclear, que significa que tiene una capacidad superior en mantenimiento debajo de aguas profundas. También envió un crucero llamado Lake Erie, que acaba de pasar del Pacífico al Caribe por el Canal de Panamá, llamado Lake Erie, y que tiene la capacidad de portar alrededor de 120 misiles, dentro de ellos misiles Tomahawk. Ha enviado a una flotilla de destructores, el Cranbrook, el Samson, en honor a un almirante, y el Jason Dohan. Este último, el Jason Dohan, es en honor a un cabo norteamericano que en la guerra de Irak en el 2004, con su casco abrazó a una granada para salvarle la vida a sus compañeros y murió explotado. Estados Unidos, que maneja muy bien la simbología de las guerras, le coloca el nombre de un cabo a una embarcación que cuesta cientos de millones de dólares. Y finalmente, entonces, la flotilla más interesante, que es la flotilla de los anfibios, de las naves anfibias, encabezada por Iwo Jima, que no es más que una embarcación que contiene más de 20 helicópteros y una flotilla de aviones Harrier capaces de despegar de una plataforma sin pista de aterrizaje. Tiene también la novedad de tener lanchas de desembarco. Ahora, ¿qué tienen en común esas embarcaciones? Esas embarcaciones tienen un sistema de defensa y de ataque llamada Aegis, que es la más moderna de Estados Unidos. O sea, que envía un misil a más de 1000 kilómetros y le da una tapa de refresco. Lo que significa, dentro del análisis que estamos haciendo, es que para mí, que a Estados Unidos no le interesa hacer un desembarco en Venezuela, pero va a atacar. Janel, Rusia y Ucrania es un conflicto de 1000 y pico de años. La gente lo ve como que fue eso inicia ahora. Lo más reciente fue febrero de 2022 y se entendía que ya a esta altura de juego ese conflicto podía estar más o menos en su fase final. En el día de hoy, Moscú y Washington, precisamente, ellos están orquestando de nuevo una cumbre similar a la que hubo el 15 de agosto
de este año entre Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Piensas tú y cómo tú ves la situación entre Rusia y Ucrania, y si tú crees que con la intervención de Donald Trump esto pudiera llegar al final antes de que este periodo de gobierno de Donald Trump pudiera terminar? La guerra de Rusia y Ucrania es una guerra próxima, es una guerra diferida. Es muy probable que el origen de la guerra ni empezó en Moscú ni tampoco en Kiev. Por eso la solución al conflicto la están buscando fuera del territorio. Y por eso personas importantes dentro de esos dos bloques del mundo, llamado el G7, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Japón y otros estados de Europa, tienen posiciones encontradas con el nuevo orden mundial llamado los BRIC, que en primera etapa fue Brasil, Rusia, India y China. Un año después de su creación, entonces entra Sudáfrica y ahora entran 6 estados más. Ahora, ¿qué sucede? Es muy probable que en la cumbre de Alaska no solamente se tratara el tema de Rusia y Ucrania. De lejos se ve un canje entre Crimea y Venezuela. Los imperios no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses. Y todo indica que los que originaron la guerra también tendrán que darle punto final. No hay nada más en el mundo que se parezca más a un ruso que a un ucraniano y viceversa. Vienen de la misma raíz, de la Rus de Kiev, de Novgorod, el profeta Olé, un charlatán de feria que se dedicaba a enviar a su primo a decirle en la noche de que en la madrugada iba a haber un incendio cuando él mismo mandaba a prenderle fuego. Y al final los aborígenes decían, bueno, pero este hombre tiene una palabra profética, porque mira cómo él anunció un incendio, pero realmente él mandaba por detrás a hacerlo. El mundo hace tiempo que debe estar llamado a paz, pero resulta que lamentablemente esta situación lo que ha hecho es que ha enriquecido a un grupo y ha empobrecido a otro. Los grandes beneficiados de esa guerra de Rusia y Ucrania son precisamente Estados Unidos y China. Estados Unidos porque ha impulsado la mayor cantidad de ventas en un proceso de logística de stock, porque si tú haces misiles de detonación no tiene sentido tenerlo en un almacén, hay que detonarlo. Pero para detonarlo hay que buscar un territorio donde se detone y que no sea el tuyo. Y en el caso de China, China está comprando el petróleo a un 67% menos de lo presupuestado, porque al mercado europeo cerrarle esa cuota de mercado a Rusia, Rusia terminó vendiéndole el petróleo a China. Hay una sola refinería de Rusia que estaba destinada a brindarle servicios importantes de energía a Europa, que quema más de $2 millones diarios, simplemente porque no tiene mercado. Wow. Entonces yo pienso que esa guerra va a concluir. ¿Cuándo? Cuando terminen las negociaciones entre el Caribe y Crimea. Janel, yo vuelvo otra vez al patio. Usted ha sido un promotor activo, incansable, de lo que es la estabilidad migratoria de la República Dominicana, especialmente con la presencia ilegal de nuestros vecinos haitianos. Hemos visto en los últimos meses que se ha creado nuevas políticas para poder combatir o enfrentar esta situación que tenemos con la inmigración haitiana. Me encantaría saber su parecer de cómo se está manejando todo este proceso y cómo ve usted a un futuro no muy lejano el resultado de estas nuevas medidas. Mira, la República Dominicana y la República de Haití tienen una historia anterior al crecimiento y la apertura de las naciones. Nosotros tenemos una historia muy difusa, muy triste. Lo primero es que los dueños originales de las tierras son los criollos españoles, convertidos posteriormente en dominicanos por esa orden de los dominicos. Juan Pablo Duarte le pide a María Trinidad Sánchez y a Concepción Bona colocar una cruz blanca en la bandera, y por eso la bandera dominicana es una bandera redentora. Eso no es verdad de que el blanco representa la pureza, el azul, el rojo, la sangre derramada. Es un invento. La primera bandera dominicana tenía los dos colores arriba igual y abajo iguales.
Lo que Duarte hizo fue colocarle la cruz blanca de un símbolo de Trinidad de Dios para frenar el vudú y el gagá. Ese mismo vudú y ese mismo gagá que 100 años después, 200 años después, quieren inculcarle a la dominicanidad a través de una política difusa que no tiene que ver nada con el color de la piel. Desde el año 1540 hasta el año 1920, la parte de los ingenios en la isla de Santo Domingo, la parte de criolla española, estuvo prácticamente sin importancia. En la última etapa de la caña fue con la llegada de los cañaverales de Norteamérica, que llegan aquí en el 1920 con la ocupación, y que los primeros braceros, se escuchen bien, fueron los boricuas, luego los cocolos, y finalmente unos braceros haitianos que llegan aquí. Pero ¿qué pasa entre República Dominicana y cuál es la diferencia? Los haitianos no son latinoamericanos, los haitianos son un grupo de africanos que llegaron a la Polonia de Saint-Domingue después del Tratado de Ryswick, donde ellos fueron allí con una agenda explotada, porque a diferencia de los españoles, en el caso de los franceses y los ingleses, ellos no buscaban hacer poblaciones sostenibles, ellos tenían un sistema de explotación brutal. Por eso la diferencia del negro en Santo Domingo y el negro en Haití. Por eso había una vinculación diferente entre el potentoso San José de Mendoza y la tribu de Mandinga y esos 27 grupos de africanos que se quedaron de aquel lado. Cuando los africanos logran la independencia de esa revolución después de la Guerra de los Cuchillos, en el 1 de enero de 1804, ¿quiénes eran ellos? Un 97% africanos, dividido en qué etapa? 67% africanos puros, 30% africanos nacidos en la isla y un 3% de personas que se le viraron a Napoleón. Esa es la realidad. Entonces, no había mulataje, porque cuando ellos hacen ese pacto, el llamado pacto de Bois Caimán, el 14 de agosto de 1791, lo primero que ellos declaran el blanco como enemigo de toda la independencia y la revolución haitiana. Por eso le sacan el blanco a la bandera francesa, y cuando unifican el color azul y el rojo y la voltean, así nace la bandera haitiana, sin identidad. Pero además, los haitianos y los traidores dominicanos, que como nunca antes están organizados hoy, porque en toda nuestra historia, en 182 años de independencia, la sociedad dominicana nunca había tenido tantos traidores como hoy. Los traidores de hoy están sincronizados, muy bien organizados. Por eso a partir del 1996 han tomado el currículo dominicano y han empezado a sacar de los textos de historia la real situación de la colonización y el desarrollo de la dominicanidad. Nosotros hoy tenemos en algunos textos escolares como a los niños dominicanos lo están poniendo a pintar la bandera haitiana. Y eso es insoportable. Por eso yo siempre le digo a la familia dominicana que los responsables de mantener la dominicanidad están en los hogares dominicanos. Ustedes decirle a sus hijos quiénes son los dominicanos y quiénes son los haitianos. Que nosotros, en ese momento histórico donde los franceses en el 1690 cruzan desde Saint-Domingue y hacen una matanza en Santiago de los Caballeros, ¿cuál fue la respuesta de los criollos españoles? Que en enero del 1691 organizamos las tropas y fuimos a esa sabana real de la Limonada, y con la ayuda de unos lanceros de Salvaleón de Higüey y de Santa Cruz del Ceibo, le piden a la Virgen de la Alta Gracia que lo acompañe en esa travesía. Y en una maniobra importante por la retaguardia, esos lanceros del este terminan matando al gobernador y al principal general de los franceses de aquel lado. Y por eso a partir de ese momento nosotros celebramos cada 21 de enero el Día de la Altagracia. Es de ahí que viene, del 1692, un año después de la batalla. Pero los franceses que fueron derrotados por los dominicanos criollos o españoles criollos no tienen que ver nada con esa tribu africana que logra su independencia basada en un pacto con los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire, amparados en los loaces africanos, Esidi Dantó y Esidi Fredá, que no tiene que ver nada con la divinidad de Dios, de Duarte, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y finalmente la gran diferencia es que nosotros estamos amparados en el perdón. Esa es la grandeza de los dominicanos. Nosotros tuvimos una sociedad que una vez logramos la independencia, fuimos más pobres que Haití.
tuvimos más problemas de Haití, pero nos perdonamos y hemos avanzado. Aquellos tienen 220 años sumergidos en la pobreza, en el salvajismo, en el atraso y sobre todo en un grupo de mosaicos africanos que no se ponen de acuerdo entre sí. Janel, en esa misma línea del tema haitiano, tu opinión sobre los organismos internacionales con referencia al tema haitiano, donde ellos en muchas ocasiones quieren cargar a la República Dominicana con esa problemática que no la generamos nosotros los dominicanos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Lo que pasa es que nosotros estamos en una era de la traición. Y cada 100 años, mira, cuando los haitianos entran en el 1822, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta fue el 44. Pero 100 años después lo volvieron a hacer. En el 1924, el presidente Horacio Vázquez prácticamente deja la frontera vacía. Y esos africanos fueron cruzando y nosotros perdimos desde el Tratado de Aranjuez del 1777 hasta el Tratado del 29, que así se llama, entre Horacio Vázquez y Luis Bornó. Nosotros le dejamos a los haitianos 6.500 kilómetros cuadrados. Nosotros perdimos San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Juana Méndez, Hincha, Las Caobas. Todo ese territorio era dominicano. Por eso Trujillo, cuando llega, la respuesta es el 37. Porque Trujillo, la gente hay que decirle, Trujillo no pensaba en ser presidente del país. Trujillo es un vengador social que llega por esa masiva presencia haitiana en la frontera dominicana. Y Trujillo recogió a los haitianos 5 veces. Pero ¿qué pasó 4 meses antes del 3 de octubre del 1937? Que los haitianos malograron un centinela dominicano en la frontera, lo mismo que vemos hoy. Y Trujillo, indignado, que ya lo había recogido 5 veces, ordena el repliegue de los militares del ejército y de la Policía Nacional. Que hay que decir lo siguiente: ese río Dajabón no lleva el nombre del masacre por Trujillo, ni por la matanza de Perejil. Es por la batalla de la Limonada, porque los españoles masacraron a los franceses en el 1691. De allí viene que los franceses dicen, ese río es una masacre, y le ponen el río Masacre. Esa es la realidad de nuestra historia. Pero los haitianos no conocen de diplomacia. Para tú tener diplomacia debe tener un grupo de personas civilizadas. Y lo que menos hay en Haití hoy es civilización. Haití hoy ni es nación, ni es país, ni es estado, porque no reúne ninguna de las condiciones para que la comunidad internacional le quiera manifestar derechos que ellos mismos en su territorio no tienen. Lo otro es, lo que están exigiendo la República Dominicana, derechos humanos para los haitianos, hay que decirle lo siguiente: en un territorio que no es el tuyo, hay un derecho que se sobrepone sobre todos los derechos fundamentales, que es el derecho migratorio. Yo no puedo ir a Estados Unidos, ni a España, ni a Francia, a exigirle al gobierno norteamericano que yo tengo derecho a la educación. Sí, yo tengo derecho a la educación, pero en mi estado natural. Yo tengo derecho a la alimentación, pero en mi estado natural. Yo tengo derecho a la salud, pero en mi estado natural. Cuando yo violo la frontera de un estado nacional, mis derechos en ese territorio están solamente sujetos al derecho migratorio, a una deportación digna. Punto. Nosotros solamente vamos a resolver el tema haitiano cuando la población dominicana se empodere. Pero lamentablemente en esta etapa nosotros estamos en dembow y macadams. Por eso es que los haitianos todos los días se quedan con mayor espacio que los dominicanos. Nos desplazaron en los coqueros, nos desplazaron en la mano de obra de la construcción, nos desplazaron en el turismo, nos desplazaron en la agricultura, nos desplazaron en los conchos de carros públicos y nos están desplazando en los que cuidan los edificios. Si todo sigue como va, nos van a desplazar en las áreas que quedan y ahí va a venir lo que yo digo que cada 100 años despierta, la llegada de un vengador social. Janel, quiero antes decirle al público que estamos conversando con Janel Ferrera, ¿verdad? Politólogo, comunicador y diplomático y político. Yo quiero ahora hablar, Janel, la pregunta que le voy a hacer, se la voy a hacer al comunicador y al político.
el país en este momento, la población, vive un estado como de desesperación frente a los problemas básicos que tiene este país. Digamos que con el alto costo de la vida, los apagones y una serie de problemas que afectan a la nación dominicana. Tenemos por otro lado una semanal todos los lunes diciendo e informándole al país cuantas preguntas se hagan de forma semanal. Inclusive en una intervención del expresidente Danilo Medina decía que este presidente habla mucho. ¿Cómo valorar ese paquete? Mira, yo pienso que la estrategia comunicacional de un gobierno es responsabilidad del ejecutivo del momento. Joaquín Balaguer hablaba escasamente, Leonel Fernández no hablaba nada, Danilo Medina hablaba menos, Luis Abinader tiene un contacto permanente con los medios. Cada presidente tiene su estilo y yo pienso que eso no debe ser evaluado por un comunicador, porque tú no vas a hacer una evaluación sobre una visión personal de una persona. Uno evalúa procesos. El tema de los problemas del país, yo tengo que ser responsable. Todos los problemas dominicanos tienen un hilo transversal. Todos. Y yo lo voy a demostrar aquí. Nuestro problema de la educación, con la falta de butacas a los niños dominicanos. ¿Cuáles son los niños que están sentados en las escuelas? Yo le pregunto a cualquiera de ustedes tres. ¿Son rusos los que están sentados? No. ¿O son coreanos? No. Son haitianos, ¿cierto? Sí. Pero la estadística lo dice. La falta de camas en los hospitales para que la mujer dominicana dé a luz. Esas camas las están ocupando las puertorriqueñas o las mexicanas. ¿O la están ocupando las españolas? No. Están ocupadas por haitianas. Pero una auditoría visual de cualquier persona que tenga sentido común no aguanta un análisis en un hospital en cualquier provincia del país. Estamos repletos de haitianos en los hospitales. Pero eso también está conectado al tránsito. Ese caos en el tránsito que hay. Señor, aquí todos los haitianos tienen un motor. Aquí hay rutas de vehículos como San José de Mendoza, que de cada 100 choferes son 98 haitianos. ¿Con qué licencia conchan? ¿Con qué permiso conchan? Si tú para transitar en un estado tienes que tener una licencia, y para tener una licencia tienes que tener o una cédula o tienes que tener un permiso de residencia permanente. Y los haitianos no tienen ni siquiera acta de nacimiento, porque aquí tienen 5 nombres y ninguno es el nombre de ellos. Entonces amarren que esos 3 problemas están conectados a un cuarto problema que aquí nadie ha dicho. ¿Cuál será? ¿Dónde viven los haitianos? ¿Debajo del agua o en el cielo? Los haitianos viven en una casa que un grupo de traidores sinvergüenza dominicanos le alquilan sin papeles, sin saber quiénes son, simplemente porque le pagan. Esos haitianos, al no tener papeles, consumen luz, no están regulados en el sistema. El déficit eléctrico está dado por la masiva presencia haitiana en el territorio nacional. Entonces el último nivel, el nivel que ustedes representan, la comunicación, bajo muy raras excepciones, la comunicación dominicana da pena y vergüenza. Aquí está todo el mundo callado al que le paga. Y esa opinión crítica de saber que nosotros estamos colapsando ante Haití, alguien tiene que decirla. No un tema de Danilo y de Leonel, ni de Luis ni de Hipólito. Esto no es un tema de política. Esto debe ser un tema nacional. Esto debe ser una agenda de una revolución donde se organice la segunda trinitaria, donde hagamos una revolución cultural. Porque Haití está matando a la República Dominicana. No porque yo lo diga. Es que fue así en el 1801. Es que fue así en el 1805. Es que fue así en el 22. Es que fue así en el 1924. Y ahora, como nunca, nosotros tenemos la profunda crisis de que la izquierda dominicana y la derecha se han puesto de acuerdo para destruir a Duarte. Janel, yo pienso que más que un historiador, eres una persona de mucho sentido común y de un análisis fino
que en la República Dominicana contamos con muchas personas así, pero poco la expresan. Yo, mirando así desde un punto de vista como dominicana, como periodista, como comunicadora, me he puesto a analizar, pero me gustaría más ver la opinión del político y del historiador. ¿Qué entiende usted o qué papel entiende usted que juega el magnicidio de Jovenel Moïse con lo que está pasando hoy en la historia de vida de Haití, con las bandas y la situación en República Dominicana? Mira, la muerte de Jovenel Moïse fue el principio del plan, que ya fue organizado desde mucho antes del año 2000. Jovenel Moïse tenía algún sentimiento nacionalista, era un productor de banano. Y Haití tiene una desgracia, Haití tiene un 98% de destrucción de la zona boscosa. No existe, escuche bien, en el mundo ningún territorio que sea enemigo del medio ambiente en este momento. Haití tiene un 2% de zona boscosa. Al tener un 2% de zona boscosa, es necesario que el agua dominicana le bañe sus tierras para poder producir. Jovenel Moïse tenía un plan. Cuando lo eliminan, que no lo eliminan los colombianos, sino los propios haitianos, con una élite económica que hoy vive en Santo Domingo, que financió eso. ¿Por qué lo eliminan los haitianos y no los colombianos? Porque cuando matan a Jovenel Moïse le quiebran los huesos. Y en esa tradición perversa y salvaje del vudú, si cuando eliminan a una persona no le quiebran los huesos, se convierte en zombie. Pero los haitianos africanos cortan los palos en el día porque ellos dicen que los luaces negativos se esconden en los árboles. Y para que esos luaces no lo persigan en la noche, ellos lo cortan en el día. Es con una población salvaje que nosotros hemos lidiado. Entonces, ¿cómo es posible que la oligarquía de la isla, que no tiene nada que ver ni con Duarte ni con Dessalines, empiece a levantar fronteras para ver a 26 millones de clientes? Cuando los dominicanos y los haitianos somos como el agua y el aceite. Cuando no nos pudieron unificar ni en el 22, que tenían ellos 900,000 personas y nosotros 90,000. Cuando Duarte logra la independencia por las tres sociedades, la trinitaria, la filantrópica y la dramática, los dominicanos éramos 90,000 y los haitianos 900,000. Esa es la realidad. Y no pudieron, porque la cultura es la principal defensa de los pueblos. Por eso es que ahora nosotros hemos destruido nuestra cultura. Por eso hay gente que en los medios de comunicación han tildado de que cualquier persona que narre la historia es xenófobo. Y no es un tema de color, porque yo soy negro. Y si Dios me diera la oportunidad de nacer, naciera de este color 1,000,000 de veces. Pero no es un tema de color, es un tema de comportamiento. Es un tema de visión, es un tema de conducta, es un tema de sociedad. El gran aporte y la gran diferencia fue de que los españoles no tenían esa visión explotadora ni colonizadora. Los españoles creaban virreinatos, era una extensión de España, mientras los franceses solamente hacían un proceso de explotación, de finca, de trapiche, de ingenios. Pero los haitianos no entraron a la fusión Génesis, se quedaron excluidos y se mantienen odiando este proceso. Esos que mataron a Jovenel Moïse están conectados con Jimmy Cherizel, que es un actor, que su función es agitar la parte tranquila de Haití para que terminen de cruzar para este lado. Están conectadas con los organizadores de la USAID, que financiaron ese discurso en medios de comunicación para tildar a la República Dominicana de un país esclavista y xenófobo, cuando no es así. Y finalmente están también amarrados con la poca defensa colectiva que tiene la sociedad dominicana, con algunos elementos que su función es la distracción de la juventud. Aquí hay programas de televisión y de redes sociales que están amarrados con la muerte de Jovenel Moïse. Aquellos mataron al presidente haitiano, mientras estos aquí embullan a la juventud dominicana en droga, dembow y macadams. Janel, tú tocas un punto interesante y que ha sido denunciado en este espacio,
que es el tema de que nosotros hemos visto en los últimos meses aquí en República Dominicana muchos vehículos con placa haitiana transitando en las principales avenidas de República Dominicana. Vehículos en condiciones nuevas, y eso tú lo tocas ahora y me llama mucho la atención de que aquí las autoridades deben de darle seguimiento a cada vehículo que entre aquí con placa haitiana, porque un vehículo dominicano no puede transitar en Puerto Rico libremente sin estar investigado. Yo creo que a eso aquí hay que ponerle mucho ojo, y interesante que tú toques ese tema, que me llegó a la mente, porque yo he hecho video de muchos vehículos que están transitando aquí con ese tema haitiano. Ellos llegaron con un dossier, se podría decir con un manual. A los haitianos se les dijo, antes de cruzar la frontera, de que si compraban vehículos aquí, regularmente a los que traen los vehículos de Corea, los Sonata y los Kia, fueron los principales vehículos que compraron los haitianos, la clase media. Date cuenta que le pusieron tintado oscuro para no identificar al cliente. Pero hay una sociedad creada, una edificación creada, llamada la Ciudad Juan Bosch, para que ustedes vean que esto es un plan a largo plazo. ¿Quién origina la Ciudad Juan Bosch? ¿En qué gobierno se origina? Y lo digo así para que no solamente le echemos la culpa al gobierno actual. No es de gobierno el problema, es un plan muy bien orquestado, que empieza con la salida de Balaguer en el 96. La Ciudad Juan Bosch se dijo en principio que era un fideicomiso para que los dominicanos compraran viviendas bajo costo, de escasos limitados, entre 1.2 millones y 2.5. La Ciudad Juan Bosch se creó prácticamente para un bloque importante de haitianos. La autopista de San Isidro, hay sectores que de cada 100 personas son 75 haitianos y 25 dominicanos. Y los haitianos no se adaptan. Los haitianos donde quieran montan un pedazo de cuava y un altar. Ahí hubo una señora en Santiago que cuando entregaron su casa a un haitiano que se la alquiló, encontró más de 14 cabezas de gallina, porque son salvajes. Ellos entienden que degollando un ave y bebiéndose la sangre curan a un niño de asma. Cuando el mundo va por la inteligencia artificial y sus 3 etapas. Nosotros vamos por la estrecha, la general y la supra. Nosotros vamos por el internet de las cosas. Nosotros vamos por nanotecnología. Nosotros vamos por ingeniería cuántica. Y los haitianos están en el 2025 enterrando un gallo en la tierra con cal y simbología del vudú, creyendo que se van a salvar. Y si no hacen una ruptura a esa cultura salvaje, nosotros también estamos en peligro, porque lamentablemente la juventud dominicana no sabe quién es Duarte, quién es Mella, quién es Luperón. Los jóvenes dominicanos no se saben el himno nacional, no saben qué representa cada estrofa, pero sí saben los estribillos de todas las canciones degradadas del momento. Y si tú tomas cualquier emisora dominicana, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, te da un tutorial de cómo ser chipero, delincuente, narcotraficante y cuero, sin ningún problema. Entonces, no es que uno tenga el dado cargado para ellos. Señores, es que estamos destruyendo lo único que a nosotros nos corresponde en el mundo, un territorio llamado República Dominicana. Janel, qué interesante conversar con un comunicador, con un diplomático, con un historiador. No puedo dejar de decir que eres un gran historiador, un gran conocedor de nuestra República Dominicana, y escucharlo hablar remueve mucho nuestra historia. Ojalá que nuestra juventud pueda captar y ver todo lo que ha costado ser una República Dominicana libre e independiente, que ha costado mucho, y no solo una vez, varias veces. Y hemos visto como de manera así sencilla, los vemos cruzar, pasar y todo bien, pero al final de cuentas hay una historia allí que quizás en estos momentos duerme, pero según lo que dices, vemos que puede haber un despertar y eso llama mucho a preocupación. Ya finalmente, porque el tiempo se agota,
me gustaría saber cómo ves la República Dominicana en un futuro tanto político y social. Mira, si nosotros nos amparamos en la historia, a la sociedad dominicana le espera un proceso de restauración, de una segunda restauración. Porque cada 100 años tenemos un problema y cada 100 años tenemos una solución. Nosotros hoy estamos ocupados. El tema haitiano tiene 5 etapas. Primero, la masiva presencia, que más que masiva presencia es un vaciado. Es un vaciado poblacional. Segundo, la normalización de la invasión. Que sea normal que en la calle esté llena de haitianos, que sea normal que en la 27 los tarantines completos sean de haitianos, que sea normal que los que cuidan los edificios sean haitianos y que sea normal que el coquero sea haitiano. El tercer nivel es entonces el empuje por áreas. Ese empuje por área del turismo, esa solicitud de los grandes potentosos que prefieren un sistema de explotación como el de Saint-Domingue a pagarle el salario que quiere el dominicano. El cuarto nivel entonces viene el sistema de levantamiento dominicano, donde la gente empieza a despertar. Y el quinto nivel y el más peligroso, entonces viene el conflicto entre dominicanos y haitianos en el territorio, que viene cada 100 años. Es inevitable. Los haitianos aquí exigen derechos que no exigen en Haití. Y en el único lugar donde ellos tienen derecho es precisamente en la colonia de Saint-Domingue, que cuando la lograron destronar el 1 de enero del 804, y es importante decir esto, los franceses le dejaron a los africanos haitianos más de 840 ingenios, 186 fábricas de ron, más de 3.000 plantaciones de café, más de 2.900 plantaciones de añil, aserraderos, le dejaron un sistema de producción bien. La colonia francesa de Saint-Domingue fue más rica que las 13 colonias de Estados Unidos juntas. Sí. De cada 100 libras que consumía el mundo, un mundo pequeño, esa colonia producía 66. Y los africanos en 220 años han convertido eso en el territorio más pobre del occidente y uno de los 5 territorios más tristes de todo el globo terráqueo. Janel Ferreras, agradecerle por acompañarnos. Sé que para nosotros es más que un privilegio que de su apretada agenda saque espacio para conversar con nuestro público. Es un honor grande recordarle a nuestro país parte de nuestra historia. A veces es bueno refrescar la memoria. Y ojalá que en lo de los 100 años usted esté equivocado esta vez, porque no sería nada agradable, ¿verdad? Ojalá. Que sí. Muchas gracias por la invitación, siempre para mí un privilegio, y saludar al productor de este espacio que goza de mi cariño y aprecio. Gracias, Janel, gracias, ¿verdad que sí? Bueno, agradecidísima de la presencia de Janel y nosotros vamos a una breve pausa y retornamos con más de En Línea. No se mueva. En Línea, invitado especial.